Ahora comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza por Católica Radio y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Soy Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Católica. Bienvenidos una vez más a Pioneros en el Mundo. La semana pasada escuchamos al doctor Juan Francisco Sánchez Vázquez, profesor de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca, universidad asociada a la Católica, con la cual hemos realizado muchas acciones colaborativas en conferencias, intercambios estudiantiles y programas académicos. El doctor Sánchez compartió su presentación titulada Desarrollo de líderes para organizaciones en cambio, conferencia que fue parte de nuestro más reciente y exitoso quinto Congreso de Psicología Industrial Organizacional de Puerto Rico, realizado virtualmente del 24 al 26 de marzo. Nuevamente, nuestro reconocimiento y agradecimiento a la doctora Ángela Velázquez, profesora de los programas de maestría y doctorado en Psicología Industrial Organizacional de la Católica, y al Comité Ejecutivo del Congreso por su excelente labor y aportación en la coordinación de esta actividad. Aprovecho la oportunidad para felicitar a la doctora Velázquez por el reciente reconocimiento que le hizo la Fundación para el Desarrollo de la Psicología en el Caribe, Fundesic, en el 18º Congreso Caribeño de Psicología realizado en el fin de semana pasado en la República Dominicana, por su presentación Talento Multigeneracional, Gestión, Retención y Oportunidad para Organizaciones Competitivas, la cual fue reconocida por el Comité Científico como la más destacada. Hoy tendremos el gusto de continuar escuchando otro ponente del quinto Congreso de Psicología Industrial Organizacional de Puerto Rico, pero ahora nos trasladamos a Bogotá, Colombia, de donde participó el doctor Juan Javier Vesga, doctor en psicología con especialidad en gerencia del talento humano, quien también es decano de la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque. El doctor Vesga, de hecho, nos visitó en Ponce durante el cuarto Congreso de Psicología Industrial, donde también contribuyó con una presentación. Confiamos pronto volver a verle presencialmente en la próxima edición aquí en Ponce. Con ustedes, el doctor Vesga en su presentación, el contrato psicológico en contextos de transformación digital. Bueno, esta conferencia la he titulado El contrato psicológico en contextos de transformación digital. Cuando hablamos de contextos de transformación digital, estamos hablando de una serie de circunstancias, tanto del entorno como al interior de las propias organizaciones, que implican no solamente cambios, como lo vamos a ver más adelante en la conferencia, no solamente cambios en lo tecnológico, sino también cambios, y lo más importante, en la cultura organizacional y los efectos, obviamente, que tienen sobre el comportamiento humano en las organizaciones. Empecemos hablando entonces del contrato psicológico, algunas reflexiones preliminares. El contrato psicológico se configura en el marco de las relaciones de trabajo. Es decir, no podemos entender este fenómeno psicológico de las personas, sino en contexto de una relación. Cada vez que se configura una relación de cierta manera permanente o estable, se configuran contratos psicológicos. Es decir, en una reunión, en una relación transitoria, superficial, uno toma un transporte público, un taxi, allí no se está configurando un contrato psicológico. Pero cuando emerge una relación un poco más estable, un poco más duradera, por ejemplo, una relación estudiante-profesor durante todo un semestre o durante un año o durante todo un ciclo de una carrera, o en una relación de amistad o en una relación de pareja, allí se configuran contratos psicológicos. Sin embargo, el contrato psicológico ha sido estudiado principalmente en contextos de las relaciones de trabajo. Ese es un espacio que todavía tenemos abierto para investigar el contrato psicológico en otro tipo de relaciones, relaciones de pareja o relaciones en contextos educativos. Y obviamente mi trabajo, mi investigación, que fue en la maestría, en el doctorado y en otros momentos de investigación que he hecho en las universidades, ha estado obviamente centrado en el contrato psicológico en contextos de trabajo.
Cuando hablamos de un término como contrato psicológico o hablamos de calidad de vida o hablamos de bienestar psicológico, tenemos que entender dos dimensiones de este aspecto. Por un lado, la dimensión teórica, que es el concepto o el constructo que define el otro elemento. El segundo elemento, por otra parte, tenemos el fenómeno, el hecho empírico o el fenómeno psicológico. ¿Sí? Cuando hablamos de liderazgo, pues hay unos elementos relacionados con comportamientos de liderazgo, con el ejercicio de liderazgo, pero hay un concepto que se define por un término, por una palabra, por una expresión que define esos aspectos. Entonces tenemos esa relación en lo teórico y en lo empírico. Hablando desde lo teórico, el contrato psicológico es un recurso clave para comprender algunos elementos, algunos fenómenos empíricos de la complejidad de las relaciones de trabajo. O sea que el contrato psicológico opera tanto a nivel empírico como fenómeno psicológico y opera también, podemos estudiarlo en el nivel teórico como concepto. ¿Cómo es que se configura el contrato psicológico o a qué se refiere esto del contrato psicológico en las relaciones de trabajo? Como lo han expresado diversos autores, las relaciones de trabajo no se reducen solamente a lo pactado en el contrato jurídico, ¿sí? En el que un trabajador se compromete a desarrollar determinado número de tareas y por su parte la organización, la empresa se compromete a otorgarle ciertas contraprestaciones, por ejemplo, un salario, unos beneficios extralegales, unas condiciones laborales, condiciones, por ejemplo, físicas, un escritorio, un equipo de cómputo, etcétera. Realmente las relaciones de trabajo van mucho más allá y generan percepciones que tienen los trabajadores acerca del trabajo, acerca de la organización, expectativas y creencias acerca de qué. Algo muy particular sucede en las relaciones de trabajo y es que aparecen compromisos implícitos en esa relación de trabajo. Es decir, más allá de los compromisos que cada una de las partes cree que tiene con la contraparte en el marco del contrato jurídico, psicológicamente se configuran compromisos implícitos que no están escritos, no aparecen verbalizados, no aparecen escritos, pero que las partes asumen como verdaderas, asumen como existentes. Es decir, yo creo que por trabajar en esta organización tengo derecho a capacitación, así en el contrato escrito no me hayan prometido capacitación, pero la persona puede asumir que tiene derecho a procesos de capacitación o que tiene derecho a permisos especiales para atender ciertos asuntos familiares. Entonces se van asumiendo, ¿cierto? Cada parte va asumiendo que la contraparte tiene compromisos hacia sí mismo o mis compromisos hacia la organización, en el caso de los trabajadores. Lo mismo la organización, en cabeza de los representantes, directores de talento humano, de recursos humanos o jefe inmediato, también asumen compromisos implícitos de sí mismo hacia el trabajador o del trabajador hacia la organización o hacia el área o hacia el propio jefe inmediato. Por ejemplo, creo que es una obligación del trabajador hablar bien de la empresa, aunque no esté escrito ese asunto allí en el contrato jurídico. Entonces, el concepto de contrato psicológico intenta recoger todas esas realidades que escapan a la descripción reducida de la relación de empleo que consta en el contrato jurídico. Todo aquello que está más allá del contrato jurídico y que se configura en el marco de esa relación, generando expectativas, generando creencias sobre los compromisos implícitos, está determinado en lo que se refiere a lo que es el contrato psicológico. Ahora bien, las relaciones de trabajo, para estudiar el contrato psicológico, no las vemos desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista psicosocial. Y en ese sentido, las relaciones de trabajo pueden ser patrones de intercambio, ¿sí? De comunicación, de percepciones, de afectos que aparecen en la relación entre las partes, y en el marco de esas relaciones psicológicas es que se van configurando los contratos psicológicos. Una breve definición, entonces, unas cuantas definiciones acerca de lo que es el contrato psicológico. Conway y Breiner hablan de que se refieren a un acuerdo de intercambio percibido entre las dos partes. Por otro lado, con mi colega Érico Rentería de la Universidad del Valle, hicimos una publicación en 2019 y definíamos el contrato psicológico como un conjunto de compromisos implícitos en la relación de trabajo, más allá de los acuerdos formales explícitos establecidos entre las partes.
Y finalmente, una de las grandes figuras representativas de, de este concepto, que es Denis Rousseau, ya lo definía en 1989 como creencias individuales en una obligación recíproca entre el individuo y la organización. Entonces, definimos de esa manera lo que es el contrato psicológico. El contrato psicológico es un fenómeno que se va configurando paulatinamente, no aparece de una manera abrupta en un determinado momento en la relación de trabajo. Empieza a configurarse incluso, las investigaciones han mostrado que empieza a configurarse desde antes que el individuo ingrese a una organización, cuando es llamado a la entrevista, cuando tiene la expectativa de poderse vincular a la organización, ya empiezan a aparecer allí algunos elementos que forman parte como de una especie de semillas que van luego a reproducirse y a configurar el contrato psicológico. También el contrato psicológico se configura por una serie de discursos, de narrativas que aparecen al interior de la organización, y el contrato psicológico evoluciona con el tiempo, se va transformando con el tiempo. Voy a apoyarme aquí en el modelo que propone mi colega y amigo Rafael Ciussi, que haciendo su doctorado en la Universidad de Sao Paulo, también sobre contrato psicológico, desarrollaba este modelo, y más recientemente en un libro que publicamos sobre contrato psicológico con la Universidad Católica de Colombia, nuevamente presentaba allí este modelo de donde estoy tomando esta información. Entonces, para el doctor Rafael Ciussi, el contrato psicológico empieza con una serie de elementos que ocurren a nivel individual, organizacional y del contexto social, y son los preliminares. Antes de que el individuo ingrese a la organización, realmente hay unas experiencias previas de trabajo en el nivel del individual, hay unas experiencias previas que el individuo ha tenido. Si ha trabajado en otras organizaciones, pues ya trae unos aprendizajes o ha formado unos sistemas de creencias respecto a qué es trabajar o cómo pagan los trabajadores, cómo es la relación de liderazgo con los trabajadores. El individuo también tiene una estructura de personalidad y tiene una historia de vida. Esos elementos forman la base también para la configuración de los sistemas de creencias en la relación de trabajo que van luego a determinar el contrato psicológico. También la organización pues tiene una información que publica en el medio, en su sitio web. Hay una serie de información que circula en los medios, en las redes sociales, en la publicidad de la organización, y generalmente pues también hay unos procesos de reclutamiento para la consecución de personal. Y en general, en el contexto social, pues hay una serie de discursos acerca de la organización. Esta organización tiene un posicionamiento, una imagen en ese entorno. Familia y colegas también pueden compartir información o generar algunas sugerencias acerca de ir a trabajar a esa organización cuando el individuo comenta que va a ir a trabajar en una organización o que le gustaría trabajar en una organización X. También empiezan a comentarle una serie de ideas que obviamente van a configurar también elementos sustentadores del contrato psicológico. Posteriormente, entonces, ya en el momento de empezar a hacer el proceso de selección, pues hay una serie de actividades, de entrevistas, de acercamientos hacia la organización, y el individuo es aceptado en la organización finalmente, o el individuo también toma la decisión de vincularse a esa organización, porque a veces la decisión de engancharse no es solamente de la organización, de la empresa que quiera contratar a alguien, porque muchas veces la persona está pasando por varios procesos de reclutamiento, de entrevistas en diferentes organizaciones, y si es aceptado en 2 o 3, finalmente toma la decisión por una. Entonces es una decisión de doble vía. Luego ya al interior de la organización hay una configuración de un trabajo diario. Diariamente hay una serie de actividades, de relaciones interpersonales, relaciones con los clientes, relaciones con los compañeros de trabajo, relaciones con los jefes, relaciones con subalternos. Y en ese tipo de relaciones hay algo que se ha llamado también en la literatura del contrato psicológico los hacedores de contrato. Son aquellas personas, aquellos miembros representantes de la organización
que van estableciendo lineamientos para el establecimiento de relaciones en la empresa. Hay unos elementos formales, hay unos factores formales al interior de la organización, como los documentos oficiales, la misión, la visión, el plan estratégico. Hay una interacción con los supervisores, con los diferentes jefes inmediatos o mediatos. Y por otra parte, también hay una serie de elementos, hay una organización informal, hay una serie de elementos intangibles, factores intangibles e informales que van impactando también las percepciones del individuo que configura un determinado contrato psicológico. Luego eso, finalmente, ese contrato psicológico, como lo decía anteriormente, no es estable en el tiempo, va teniendo una serie de cambios a medida también que la relación de trabajo cambia o a medida que la organización va cambiando. Si un individuo ingresa a un determinado cargo con unas determinadas funciones, pero pasado algún tiempo, un semestre, un año, le asignan unas nuevas funciones o es promovido a otro cargo o es trasladado de sucursal o es trasladado a otra unidad, esas transformaciones, esos cambios van impactando el contrato psicológico acerca de lo que el individuo espera en el nuevo cargo o espera de la organización. Ese movimiento, esos movimientos que van ocurriendo en el contrato psicológico pueden ocurrir que por un lado se fortalece más el aspecto positivo del contrato psicológico, es decir, una percepción de cumplimiento del contrato psicológico, o también una percepción negativa de ruptura o violación del contrato psicológico. Es que yo esperaba permanecer mucho tiempo en este cargo y a los 6 meses me pasaron a otro, ¿sí? Y no me consultaron, o lo contrario, se tenía cierta expectativa de que en un año fuera promovido, fuera ascendido, y finalmente no ocurrió eso. Entonces, todo ese conjunto de percepciones respecto a los compromisos de la organización que debería tener hacia el individuo van impactando esas expectativas que tenía el individuo, y eso va produciendo en los cambios en el contrato psicológico y los cambios, obviamente, en la relación que tiene el individuo con la organización. Entonces, hay un proceso permanente de ajuste de ese contrato psicológico. Hasta aquí, pues, unos fundamentos de lo que implica el contrato psicológico. Voy a referirme ahora a manera introductoria también de los procesos de transformación digital, para luego entrar ya en la tercera parte de mi presentación a hablar de la relación entre el contrato psicológico y los procesos de transformación digital, donde me voy a detener un poco más. Los procesos de transformación digital implican, obviamente, integración de recursos internos y externos, ¿sí? La transformación digital va a implicar el uso de tecnologías que se desarrollan al interior de la organización o el uso de capacidades que ha venido desarrollando la organización por sus procesos de capacitación, de entrenamiento del personal, pero también implica la consecución, la adquisición de recursos externos, de tecnología, de conocimientos, de información. Esos recursos internos y externos que va a utilizar la empresa para transformarse y para adaptarse a las demandas del entorno se dan a través de tecnologías de información, de computación, de comunicación, de conectividad. ¿Pero para qué se hace? ¿Cuál es el propósito finalmente? Eso va orientado a remodelar su visión corporativa, a impactar también la estrategia de mercado, la estrategia corporativa, impacta los procesos de transformación digital, impactan la estructura organizacional, los procesos y los procedimientos y la forma como se lleva a cabo el trabajo, las capacidades de la empresa, y ante todo diversos investigadores han venido señalando el impacto tan importante que tiene en la cultura los procesos de transformación digital. Todo esto ocurre para adaptarse, obviamente, al cambiante mundo digital. Sabemos que hoy en día las organizaciones que no hagan los procesos de transformación que se requieren para poder interactuar con sus clientes, interactuar con los proveedores, interactuar con el contexto a través de las aplicaciones de telefonía celular, a través de las redes, a través de Internet, realmente pues se va quedando obsoleta. Y sobre todo la dinámica que tiene el mundo de respuesta a veces inmediata a ciertas exigencias hace que se necesite obviamente la digitalización de muchos procesos para, por un lado, para mantener la seguridad en la información, pero por otro lado también para respuesta oportuna y ágil a las demandas del entorno.
Algunos investigadores han estado, obviamente, trabajando sobre el análisis que tiene la transformación digital en el mundo del trabajo. Por ejemplo, estos autores, Levin y Mamlok, en 1921, comentaban que la transformación digital no se limita solamente a soluciones tecnológicas, como ya lo había comentado al comenzar, transformaciones más avanzadas para obtener conocimiento o completar de forma más eficaz diferentes tareas diarias, sino que señala un cambio en la forma en que nosotros como individuos, como sociedades, entendemos la idea básica de lo que significa ser. Estos autores están señalando un impacto incluso de corte epistemológico en la concepción de lo que es el ser, e incluso ontológico. Dice que evolucionamos hacia un nuevo estado ontológico en referencia al cambio de la presencia humana percibida en tiempos de hiperconectividad. Esta concepción, esta transformación o este impacto en el orden del ontológico de la concepción del ser implica que hoy en día ya nosotros nos concebimos no solamente como individuos biológicos, sino individuos hiperconectados con la tecnología. Y parte de ese desarrollo que va teniendo la estructura cerebral, parte de ese desarrollo que va teniendo también los procesos cognitivos, están asociados no solamente con el desarrollo de lo biológico, sino también con la interacción con la tecnología, con la interacción con un mundo globalizado, con la interconexión de la información de manera instantánea con los diferentes procesos que estén ocurriendo a nivel global, con lo que yo me estoy conectando. Entonces, de esa manera, se puede concebir que está ocurriendo un cambio epistemológico y ontológico en la concepción de lo que significa ser un ser humano. Y esto, pues estos autores lo refieren que puede entenderse como formando una conciencia de red. De la conciencia de red ya se viene hablando hace unos 20 años también, del establecimiento de las relaciones a través de nodos que interconectan con otras dimensiones de la vida humana de manera instantánea, pero mucho más la tecnología ha fortalecido esa hiperconectividad y esa generación de la conciencia de red. Otros cambios que están ocurriendo, otros efectos que pueden estar ocurriendo en el mundo del trabajo están asociados a condiciones de flexibilización del trabajo. El Ministerio Federal del Trabajo en Alemania ya en un artículo, en un informe que publicaba en el 2017 y todos lo sabemos quienes trabajamos en el mundo de las organizaciones, sabemos el impacto que ha tenido particularmente en la flexibilización del trabajo. Flexibilización de horarios, flexibilización de los espacios y la condición de la pandemia de la COVID-19 nos puso también en una particular situación del trabajo remoto, del trabajo a distancia. Herramientas como las que estamos utilizando en estos momentos, Zoom y algunas otras que hay en el mercado, tuvieron un impulso acelerado en estos 2 años de transformación para poder facilitar esa conexión en remoto. Entonces, la transformación digital empieza a impactar la forma como nosotros nos relacionamos, porque ya no estamos ocupando el mismo espacio físico, sino podemos estar en una reunión virtual ocupando diferentes lugares. Los horarios también empiezan a flexibilizarse. Una persona, por ejemplo, que no necesariamente está contratada por un número de horas determinada, sino por resultados, por objetivos, puede perfectamente, si así lo decide, estar trabajando desde su casa a la 1 o 2 de la mañana y descansando en la mañana o descansando en la tarde. Entonces, esa flexibilización de horarios y de lugares también ha sido un impacto que ha tenido en el mundo del trabajo la transformación digital. Esto ofrece también nuevas posibilidades de trabajar de manera libre, por cuenta propia, y la compensación entre la profesión y la familia. Este es un impacto particularmente que ha venido ocurriendo también en la interacción trabajo-familia, sobre todo ahorita en el tema de la pandemia, donde el hogar se convirtió en un espacio multidimensional. En la sala de la casa o en el cuarto empezaron a confluir
¿sí? La oficina, del mundo del trabajo, las relaciones de hogar y del estudio también. Muchas veces personas que tenían esas tres responsabilidades de estudiar, trabajar y atender la familia, todo se redujo al mismo espacio y a través de la conectividad por los diferentes sistemas de comunicación. El Ministerio Federal del Trabajo nos hace un llamado de que el riesgo de que se eliminen las fronteras de trabajo y se fragmente el personal es uno de los efectos que viene ocurriendo o uno de los riesgos que puede ocurrir con los procesos de transformación digital y el impacto en el mundo del trabajo. Esto también puede afectar la configuración de una cultura organizacional, porque sabemos que la cultura implica un conjunto de prácticas cotidianas, de hábitos, de rutinas que se tienen al interior de una organización. Y si una persona no está todo el tiempo en la empresa, no está compartiendo con sus colegas o está en la distancia, se empieza a configurar, no es que desaparezca la cultura, sino que se empieza a configurar una percepción diferente de lo que son los valores organizacionales, o las empresas deben establecer unos mecanismos para poder llegar a la distancia, llegar a esas personas que están en la distancia y mantener los vínculos de la cultura organizacional. Amigos y amigas de Católica Radio y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, hacemos una breve pausa y regresamos a Pioneros en el Mundo para continuar escuchando al doctor Juan Vesga de la Universidad del Bosque en Colombia. No se retiren. Una visión del globo. A otro nivel. Continuamos con el programa Pioneros en el Mundo, hoy con la conferencia El contrato psicológico en contextos de transformación digital, presentada por el doctor Juan Javier Vesga, doctor en psicología, con especialidad en gerencia del talento humano y decano de la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia. Recordamos a nuestra audiencia de Católica Radio que este programa lo podemos ver también por medio de las plataformas Facebook y YouTube de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y desde allí pueden apreciar la presentación visual que ofrece el doctor Vesga. Adelante. ¿Cómo impacta esto el contrato psicológico? Y aquí entramos en la tercera parte de la presentación y me voy a detener un poco más en este aspecto. El contrato psicológico, como lo decíamos al comenzar, es un fenómeno dinámico. El contrato no es uno por siempre, se actualiza y se renegocia permanentemente. Son procesos, son pactos de cooperación temporales que pueden cambiar en un mes, pueden cambiar en 2 meses. El contrato psicológico no se transforma totalmente en la relación de trabajo, sino que son algunos aspectos que van evolucionando, que se van transformando. Y debido a las amenazas impuestas por la tecnología, ¿en qué sentido amenazas? Porque algunas personas pueden considerar las transformaciones digitales como una amenaza a su propia estabilidad laboral. Inclusive se han hecho estudios en los que las personas aparecen percibiendo o diciendo que como si la tecnología fuera a reemplazar a las personas. Evidentemente, estas transformaciones han hecho desaparecer algunos puestos de trabajo, algunos cargos, pero han emergido otros. Han aparecido unas nuevas funciones, han aparecido unos nuevos roles laborales y esto hace que las personas se tengan que estar adaptando, tengan que estarse capacitando y adaptando permanentemente para mantenerse vigentes en el mercado del trabajo. Pero los miedos a perder el empleo o los miedos a no poder capacitarse en la nueva tecnología empiezan a impactar ese conjunto de percepciones de la configuración del contrato psicológico, de la expectativa que tengo frente al empleador o en esa relación empleador-empleado. El contrato psicológico empieza a tener un papel preponderante. Dice este autor en su investigación que hace sobre los efectos de la transformación digital en el contrato psicológico, que es necesario que las organizaciones atiendan no solamente a lo tecnológico, no solamente a lo físico, sino también a lo humano, que es importante que atendamos los problemas y las expectativas de las personas. Uno de los señalamientos que nos hacen los expertos
es la importancia de explicitar el contrato psicológico para poder hacer una adecuada gestión del mismo. Dado que el contrato psicológico es implícito, muchas veces no se manifiesta, pero sí tiene efectos en el comportamiento, sí tiene efectos en el desempeño de las personas. Es necesario que los jefes y que las organizaciones desarrollen mecanismos de explicitar el contrato psicológico. Conocer qué espera el individuo de la organización y ser muy claro lo que el individuo puede esperar de la organización también, para que el día de mañana no vayan a ocurrir percepciones de ruptura o violación del contrato psicológico. Es que yo esperaba que me dieran esto y nunca me lo dieron, o yo esperaba que ocurrieran ciertas circunstancias y nunca ocurrieron. De esa manera sabemos cada una de las partes a qué atenernos, como se dice, en esa relación de trabajo. Entonces, es muy importante que en esas transformaciones digitales no solamente se atienda a lo tecnológico, a la innovación tecnológica, sino también a los miedos, a las ansiedades, a las angustias o también a los deseos y a las expectativas que tienen las personas respecto a esos procesos de transformación digital. ¿Cómo podemos nosotros como jefes de talento humano, como directivos de talento humano, hacer una gestión de los recursos humanos, hacer una gestión de personal a través de los contratos psicológicos en el marco de estas nuevas dinámicas de transformación digital? La gestión de los recursos humanos a través del contrato psicológico es una herramienta valiosísima porque atiende al núcleo central de la relación de trabajo, que es esa configuración psicológica de la contractualidad. Porque la relación de trabajo en el marco de lo jurídico se establece en el contrato jurídico, en lo contractual jurídicamente, pero en lo psicológico aparece el contrato psicológico como el nodo central que vincula la relación entre las partes. Nos dicen, por ejemplo, ya en el 2004, hace casi ya 20 años, Topa y Palazzi, que la percepción de ruptura del contrato tiene consecuencias negativas y muy consistentes, tanto en las actitudes como en las conductas de los empleados. A veces jefes se preguntan, bueno, pero esta persona, o sea, tiene un salario, se le paga a tiempo, tiene las condiciones, tiene sus equipos de cómputo, tiene su buena oficina, tiene los elementos que necesita para trabajar y no entiendo por qué se comporta de esa manera o no entiendo por qué su disgusto. Entonces hay otros elementos más allá de los elementos físicos que pueden estar afectando y muchas veces lo que ocurre es una percepción de ruptura del contrato psicológico, lo que puede estar ocurriendo en la afectación de las relaciones de trabajo. Voy a presentar dos herramientas con las cuales nosotros podemos hacer gestión del contrato psicológico en contextos de transformación digital. La primera herramienta es lo que se ha venido desarrollando a nivel global, que son los acuerdos idiosincrásicos, o como lo han determinado Rousseau, los ideals. Para Rousseau, Ho y Greenberg, ellos han propuesto el término ideals, la I de idiosyncratic, ideals de contrato, para referirse a este tipo de acuerdos, conjugando el término ideal con la sigla de acuerdos idiosincráticos, idiosyncratic deals. ¿Qué son los acuerdos idiosincrásicos? Son acuerdos voluntarios, no están establecidos en las políticas generales o escritos en las políticas generales de la organización, sino que empiezan a hacer negociaciones individualizadas con algunos trabajadores de la organización. Son acuerdos, como lo definen ellos, acuerdos voluntarios personalizados de negociaciones de naturaleza no estándar, no están estandarizados en toda la empresa, entre los empleados y sus empleadores respecto a términos que benefician a cada parte. Pongo un ejemplo. Una persona que es clave para la organización decide entrar a estudiar, decide hacer un posgrado y su horario se cruza, el horario de estudio se cruza con el horario de trabajo. Habla con su jefe diciéndole, mire, necesito que me conceda tiempo para poder estudiar. Obviamente la empresa se va a beneficiar de las nuevas competencias que va a desarrollar con su posgrado y la persona se va a beneficiar también en su desarrollo personal y profesional y también en el aporte que le hace a su trayectoria laboral y a su currículum vitae, a su hoja de vida. Entonces hacen una negociación, hacen un acuerdo particular, decir, bueno,
Listo, entonces le vamos a conceder el viernes en la tarde y el sábado que usted tiene que estudiar, y la negociación va a implicar, bueno, puede ser reponer esas horas en otro momento o simplemente, estoy colocando solamente un ejemplo, o solamente decir, no, tómese ese tiempo, sabemos que usted trabaja por resultados, el tiempo es lo de menos, pero se hace una negociación especial de que no vamos a contar con la presencialidad de esa persona en determinados días. Los acuerdos idiosincrásicos han tomado una relevancia importante en la actualidad con respecto a las transformaciones digitales. Ya empiezan las organizaciones a modificar sus reglamentos internos de trabajo, a modificar las contrataciones con las personas, y que antes la presencialidad implicaba los 5 o los 6 días de la semana en el lugar de trabajo, en el lugar físico de trabajo, para empezar a hacer acuerdos especiales con algunas personas de que van 2 o 3 días a la empresa y el resto de días se van a conectar o van a permanecer conectados a través de cualquiera de las plataformas de conectividad. Entonces, esto entra a formar parte también de esos acuerdos idiosincrásicos que van a tener algunos trabajadores con sus jefes inmediatos o con los directores de talento humano en las organizaciones. Estos acuerdos idiosincrásicos han venido creciendo ya en los últimos 20 años y han beneficiado, obviamente, tanto a trabajadores como a las organizaciones. Son un medio, nos dicen Davos y Rivero, para reconocer, recompensar y motivar a empleados que agregan un valor diferencial a la organización. Entonces, a veces estos contratos idiosincrásicos se configuran especialmente con personas clave en la organización que le aportan un valor especial, o sobre todo también con talento escaso. Son ciertos perfiles que no se consiguen tan fácilmente, y una estrategia de retener ese capital humano en la organización es hacer esos acuerdos idiosincrásicos, esas negociaciones particulares o especiales para mantenerlos en la organización. Podría suponerse, y aquí ellos lo aclaran, no constituye una práctica para otorgar un trato preferencial en función de vínculos políticos o personales. Entonces, podría suponerse que esto puede ser inequitativo. ¿Cómo así que a ciertas personas le vamos a dar un trato preferencial o especial, ciertos permisos especiales y no a otros? Estas negociaciones deben quedar muy claras y deben existir unos criterios muy claros para saber en qué momento se otorgan esas consideraciones particulares, esos acuerdos idiosincrásicos, y con cuáles no se podría otorgar por determinadas circunstancias. Pero estos acuerdos no se hacen porque es un familiar o porque pertenece a mi mismo partido político o a mi mismo credo religioso, sino que se hacen teniendo criterios siempre de calidad en el trabajo y de productividad en la organización. Algunas de las características que han propuesto los autores para los acuerdos idiosincrásicos son que son una negociación individual, no son negociación colectiva, son heterogéneos, producen beneficios mutuos y tienen una gran variedad. La negociación individual implica que son acordados individualmente con cada trabajador. ¿Sí? Incluso cada trabajador, la negociación que se hace con cada trabajador puede tener consideraciones diferentes. Para uno puede ser un permiso para estudiar, para otro puede ser un permiso para atender a un familiar enfermo, para otro puede ser no estarse desplazando todos los días a la organización, sino trabajar 2 o 3 días de manera remota, etcétera. La heterogeneidad implica que algunos de los contenidos difieren de un trabajador a otro, lo que estaba explicando ahorita. Entonces, los contenidos de cada acuerdo idiosincrásico pueden ser diferentes. Sirven a los intereses y benefician tanto al trabajador como a la organización, y finalmente tienen un amplio rango de elementos constitutivos. No existe un listado único universal que digan estos son los elementos que normalmente se negocian en un acuerdo idiosincrásico, en un contrato de este tipo, sino que cada organización, dependiendo del sector de la economía y dependiendo del momento, dependiendo de las características incluso del puesto de trabajo y las características también del propio trabajador, de sus necesidades personales particulares y de las necesidades de la organización, se puede de manera creativa crear una serie de elementos que formarían parte de algunos de los acuerdos idiosincrásicos.
Rousseau, Denis Rousseau, como les decía, es una de las grandes figuras de finales del siglo XX y principios del siglo XXI del el estudio y la conceptualización del contrato psicológico, y en los últimos años ha venido migrando hacia el estudio de los acuerdos idiosincrásicos. Los acuerdos idiosincrásicos no son contrato psicológico, pero hacen parte del contrato psicológico. O sea, no es un concepto que evoluciona o que los acuerdos idiosincrásicos reemplacen el contrato psicológico, sino que los acuerdos idiosincrásicos entran a ser parte de lo que se configura como contrato psicológico. La otra herramienta que tenemos los gerentes de talento humano, de recursos humanos, para liderar nuestros trabajadores en contextos de transformación digital con todos estos procesos de flexibilización, pero a través de contratos, de la gestión de contratos psicológicos, es lo que se llama el ejercicio del liderazgo individualizado. En sentido general, pues el liderazgo sabemos que es ese elemento de influjo de poder que tenemos para influir, motivar y capacitar a otras personas. Pero en particular, el liderazgo individualizado implica una relación vis a vis, una relación individualizada con cada uno de los miembros de mi equipo de trabajo. Esto entra a formar parte de lo que se llaman las relaciones diádicas. Entonces se forman diadas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 6 personas a mi cargo, obviamente que voy a hacer un ejercicio de liderazgo de mi equipo de trabajo como equipo, pero hay una relación personal que se lleva con cada individuo, con cada uno de los miembros de mi equipo de trabajo un poco diferencial, porque con alguno puedo ser un poco más abierto, más flexible, con otro tengo que hacerle un seguimiento más estrecho, más cercano. Cada una de las personas tiene sus propias necesidades particulares, tiene sus propias percepciones, es decir, configura su propio contrato psicológico con la organización. Y en ese orden de ideas, yo tengo que relacionarme con cada trabajador a partir de esa relación diádica única en el marco de relaciones efectivas para ejercer un liderazgo desde la perspectiva del liderazgo individualizado. En esta perspectiva del liderazgo individualizado. Doctor Juan, ¿sí? 10 minutos. Sí, señor, gracias. En esta perspectiva del liderazgo individualizado, entonces se fundamenta en la teoría del. El agradecimiento es de nosotros, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, al doctor Vesga y a la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia, por su respaldo al 5º Congreso de Psicología Industrial Organizacional de Puerto Rico. Les invitamos a que sigan conectados a Pioneros en el Mundo todos los miércoles a las 10 de la mañana. Si desean repasar el programa de hoy o cualquiera de los programas anteriores, ya saben, pueden seguirnos en el canal de YouTube de la Católica titulado Huellas del Futuro, o también en Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Buen día. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.